Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia en Barranquilla y otras iglesias, y a todos los amigos que nos escuchan en esta mañana. Queremos hablar sobre un tema un tema sobre el libro de Jonás. Realmente este libro ha sido tomado muchas veces como historietas para los niños, inclusive tiene hasta cánticos, y parece que la mayoría de ocasiones solamente ha tenido esa referencia, pero por la gracia de Dios he encontrado algunas cosas muy interesantes e importantes y quiero compartirlas con ustedes en esta mañana. Entonces, es el libro de Jonás. Antes de entrar a desarrollar el tema de este domingo, debo expresar mi gratitud por la palabra que el Señor nos dispensó a través de nuestro siervo amado Julio Sánchez, con respecto al carácter, la conducta y el vivir de un ministro del Nuevo Pacto, que podemos resumir así. Primero, un ministro del Nuevo Pacto es aquel que vive en el lugar secreto de Dios. Creo que esto es maravilloso, que lleguemos a esa experiencia de estar en el lugar secreto permanentemente. Segundo, un ministro del Nuevo Pacto tiene un espíritu perdonador. Esto también viene a ser maravilloso y crucial. Y tercero, un ministro del Nuevo Pacto, por el hábito de permanecer en el espíritu, aleluya, entrena a su espíritu, para que disfrute de permanente reposo. ¿Cuánto se necesita hoy que todos los ministros disfrutemos de un reposo en el Señor? El mensaje de esta mañana tiene algunos puntos de contacto con los del hermano, y espero que usted, amado oyente, los capture para su edificación. El libro de Jonás es una viva radiografía de los tiempos que vivimos. Voy a dar algunas escrituras posteriormente, pero de entrada pienso que debemos estudiar y meditar los 4 capítulos de este libro, que son sumamente cortos. Algunos puntos que he recibido de este mensaje o para este mensaje. Primero, la grave situación de una ciudad, Nínive, a causa del pecado. Segundo, el deseo de Dios de perdonar a Nínive. Creo que nuestro Dios siempre tiene ese corazón perdonador. Hay una escritura que dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Tercero, los excelentes resultados que produce el Evangelio cuando es predicado bajo obediencia y osadía. Y por últimamente el punto número 4, la actitud equivocada de un siervo llamado por Dios. Vamos a desarrollar estos puntos. El primero, la grave situación de Nínive a causa del pecado. Quisiera poner primeramente en contexto a todos mis oyentes, a todos mis hermanos, sobre el origen de Nínive. Nínive fue construida por Nimrod, bisnieto de Noé, aproximadamente unos 2000 años después de Adán. Este registro lo encontramos en el capítulo 10 de Génesis, los versículos 6 al 11, que podemos leer. Dice, los hijos de Cam, Cush, Misraim, Fut y Canaán. Repito, estamos leyendo en Génesis, capítulo 10, los versículos 6 al 11. Verso 6. Los hijos de Cam, Cush, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cush, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedam. Y Cush engendró a Nimrod,
quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Escuchen bien esto, que Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Y el versículo 11 dice, de esta tierra salió para Asiria. ¿Quién salió? Nimrod. Y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Así que tenemos un registro bíblico de Nimrod que aparece como el constructor de la ciudad de Nínive. Supuestamente, lógicamente, fue habitada por los hijos de Nimrod y descendientes de Cam. Estaba ubicada a orillas del río Tigris. El río Tigris, un río, digamos, famoso del Asia Occidental. Y es uno de los ríos que en Génesis 2 se llama Hiddekel. Creo que los otros ríos que aparecen allí son el Éufrates, Pisón y otro se me escapan ahorita. Después del diluvio, los hijos de Noé vivieron 500 años. Cuando Jehová envió el diluvio, Sem tenía ya 98 años, lo cual podemos leer en Génesis 11:10. Dice, estas son las generaciones de Sem. Sem de edad de 100 años engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Bueno, este es más o menos unos antecedentes de Nínive para que estemos en contexto sobre esta ciudad. Pero, ¿quién era Jonás? Jonás era profeta de Gat-Hefer y era una ciudad de la tribu de Zabulón. Esto lo podemos comprobar leyendo Segunda de Reyes 14:25. Dejo esta escritura para que ustedes la lean después. Segunda de Reyes 14:25. Ahora, desde Gat-Hefer, la ciudad de Jonás, hasta Nínive, habían 1098 kilómetros. Y desde Nínive a Tarsis, imagínense, hay unos 6000 kilómetros. En aquel entonces se trataba de una famosa ciudad. Su nombre es Nínive, pero su maldad había subido delante del Señor. Hoy en día, todas las ciudades del mundo están en una situación igual a la de Nínive. El pecado abunda y ha llegado a niveles nunca imaginables en el pasado. Y lo grave, muchos cristianos están siendo atrapados en esta gran telaraña y no son conscientes de ello porque están alejados de la palabra y de la comunión con Cristo. Es una tristeza. Hoy puede ser oportunidad para que uno de esos santos sean tocados por el Señor y vuelvan al redil. La experiencia de saborear la presencia del Espíritu Santo quizás nunca estuvo presente en ellos o tal vez se ha diluido. A cada ciudad le queda una esperanza. Arrepentirse y volverse al Señor de corazón, como lo hicieron los moradores de Nínive, desde el más sencillo hasta el rey, que fue quien tomó la iniciativa para proclamar ayuno y oración por decreto. Punto número 2. El deseo de Dios de perdonar a Nínive. ¿Sabes? Dios siempre tiene en su corazón perdonar al hombre. Siempre lo ha tenido. Allí en Nínive el pecado era increíblemente alto. Pero la Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Aleluya por la gracia de Dios. Ahora bien, la esencia de nuestro maravilloso Padre es luz y amor. Dios nuestro Padre es amor y luz. Si su misericordia estuvo con Nínive,
también estará con cualquier ciudad que tenga la misma actitud de aquella ciudad. Vamos a leer una escritura supremamente importante para el tema que en esta mañana estamos abordando. Se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 2, los versículos 1 al 4, dice: exhorto ante todo. Coloco aquí un paréntesis. Observe que esta es una exhortación. No la echemos en saco roto. Cierro paréntesis. A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, hoy serían los presidentes y gobernadores, y por todos los que están en eminencia, senadores también, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Quiero repetir este versículo porque es crucial en los días que vivimos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Me llama mucho la atención esta parte que dice: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Sabe por qué los pueblos sufren la opresión de sus gobernantes? Porque no los amamos y oramos y no oramos por ellos con solicitud. Mire cómo continúa la palabra. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Creo que estos son versículos donde realmente uno puede pulsar o palpar el corazón de Dios, que quiere y dice que es bueno y agradable delante de Él, que Él es nuestro Salvador y que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Creo que podemos ejercitar una oración intercesora y una oración corporativa que no solamente se realice para los intereses de nuestras iglesias locales, sino que podamos extender una oración, podamos proyectarla hacia afuera, hacia las esferas gubernamentales, hacia las esferas de senadores. Dice, una oración que cale profundamente en el corazón de nuestros gobernantes políticos, a fin de que crean en el Señor. Ellos merecen, tienen el derecho, así como nosotros, de que crean en el Señor, sean salvos de la ira venidera y entiendan y absorban el plan de Dios. Alabado sea el Señor. Seguramente muchos articulados, normas, costumbres y estilo de vida cambiarían. Si primero cambian las personas que tienen las capacidades y la posición gubernativa para el cambio de dichas políticas. Los políticos deben entender el alto grado de responsabilidad social que tienen y también humanitaria. Y tales estilos de vida y cambios estructurales a nivel de sociedad y a nivel de nuestro país se pueden implementar cuando ellos tengan un cambio de visión en la forma de gobernar. Porque hasta ahora la visión que han tenido es la visión, muchos, del dinero, la visión del poder, la visión de adquirir cosas terrenales. Pero ellos merecen que tengan también la visión celestial, la visión espiritual, que es la transformación del hombre, que es vamos a decir, una transformación, una conformación de su interior, de todo su ser, y una santificación para que ellos también participen de
todo lo que es Dios, amor y luz. Ahora, alguien tal vez diga que ellos nunca van a cambiar. ¿Nos corresponde a nosotros pensar así? ¿No leímos unos versículos ahora mismo que debemos orar por nuestros gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente? ¿Qué tal, amado hermano? ¿Qué tal? ¿Qué le parece si oramos consistentemente por nuestros gobernantes? ¿Se salvarán si no oramos por ellos? ¿Cambiarán si no se ora por ellos con insistencia y autoridad? Creo que si Dios nos ha dado la llave de la oración a favor de ellos y de nosotros, no la tomaremos, no la aprovecharemos, no la pondremos en práctica. ¿Acaso no estábamos nosotros también destituidos de la gloria de Dios? Pero aún así no seremos incrustados en su gloria hasta que nuestro grado de santificación haya crecido lo suficiente para cambiar nuestros patrones de pensar y de sentir. ¿No eran los pecados de los ninivitas en extremo terribles? Escuche esto, hermanos. Sus ejércitos le cortaban a los prisioneros las manos, los pies, las orejas, la nariz y extraían sus ojos. ¿Qué tal piensa usted de una ciudad o de una nación en semejante extremos? Se dedicaban al pillaje, sometían a los pueblos vecinos con engaños y subterfugio. Con todo, amado hermano, escuche, con todo Jehová los perdonó. Ahora, ¿los hubiéramos perdonado nosotros? ¿Los hubiera perdonado usted? Déjeme decirles que muchos políticos tienen compromisos en pérdidas de vida parecidas, pero ¿acaso no los ama Dios? ¿No los quiere salvar Dios? Intercedamos por ellos. Yo le digo, si somos ministros que tenemos un corazón perdonador como nuestro Padre Celestial, los perdonamos. Yo quiero interceder por ellos. ¿Se acuerda usted de Zaqueo? Zaqueo era un hombre rico, sumamente rico, jefe de publicanos, y estaba encargado de cobrar los impuestos como vamos a decir, un empleado del Imperio Romano. Seguramente que mucho pueblo lo odiaba porque insistiendo en cobrar estos impuestos que eran una carga, quizás muchos entonces lo odiaban. Pero un día Jesús se le presentó en su vida y este hombre fue tocado por las palabras del Señor, por la presencia del Señor, por el Evangelio, y se realizó en él un milagro, se realizó en él una transformación milagrosa, al punto que cuando descendió del árbol dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituyo 4 veces. ¿No cree usted que este es un milagro que hace la presencia de Dios? Así que también podemos ver que Dios tiene lo mejor para tales personas, así como a nosotros nos ha dado lo mejor. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo, gloria a Dios. Ellos también pueden disfrutar del perdón y tener la vida eterna. Creo que las iglesias debemos interceder por tales personas. Nunca antes habíamos tenido esta oportunidad de interceder por tales ciudadanos, pero hoy y de hoy en adelante son días de perdón, son días de intercesión, son días de incluir a una de las personas más perdidas de este mundo. La predicación de Jonás tocó el corazón del rey de Nínive. ¿No podrá nuestra oración y predicación cambiar el corazón de muchos gobernantes? ¿Y acaso el apóstol Pablo no nos exhorta a hacerlo? Sigamos la obediencia, amados hermanos, y grandes cambios operarán en nuestro país. Creo que en la oración debemos buscar formas, o debemos ingeniarnos allí orando, que Dios nos muestre
cómo allegarnos a los políticos, a la gente en eminencia, a la gente que tiene altos cargos, personas importantes, para poder ministrarles el Evangelio y que ellos también participen de la salvación. Ahora también podemos mirar otro pasaje, Segunda de Crónicas, capítulo 7, los versículos 13 y 14 dicen: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Estos versículos de Segunda de Crónicas, capítulo 7, 13 al 14, son unos versículos de un largo y una profundidad que pueden influir y cambiar todo un escenario político, todo un escenario, digamos, circunstancial de un país. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo está revelando aquí. Secreto, invocar su nombre, orar, buscar su rostro y convertirnos de cualquier mal camino. Entonces Él ha prometido que Él oirá desde los cielos y nos perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Gloria al Señor por su palabra. Alabado sea el Señor. Vemos por este pasaje una vez más que el secreto de todos los cambios para cambiar la maldición en bendición, dependen de la oración, del arrepentimiento y la obediencia. Alabado sea el Señor. Dios es, y solo Él es bueno, y quiere que seamos prosperados en todo. Como otras veces he dicho, Dios nos ha creado con un paquete de bendiciones, pero este paquete debemos explorarlo, debemos explotarlo, debemos desarrollarlo, debemos aplicarlo, debemos llevarlo a los demás para que puedan disfrutar de todos los dones, de todas las capacidades que Dios ha dado a cada uno de nosotros, porque sin excepción Dios a cada uno nos ha dado un don que hoy no podemos esconder, debemos aplicarlo, debemos tomarlo como un privilegio, como un desafío glorioso para avanzar. Punto número 3 que vamos a desarrollar ahora son los excelentes resultados que produce el Evangelio cuando es predicado bajo obediencia y osadía. Digo excelentes resultados, amados hermanos, porque ustedes saben que el Evangelio es poder de Dios. Creo que esta frase, el Evangelio es poder de Dios, no la hemos valorado ni creído profundamente, pero sí es poder de Dios. Diga, hermano, allí, dígase uno a otro, el Evangelio que he recibido es poder de Dios. Yo tengo en mí un Evangelio que es poder de Dios. Ahora, fue bajo obediencia y osadía que el Evangelio que predicó Jonás desató el poder de Dios e impactó el corazón de los ninivitas al punto de comprometer a toda una ciudad a tener una actitud que yo diría que es milagrosa, que fue milagrosa. Sí, porque el Evangelio en boca de un santo obediente y osado trae milagros. Creo que podemos hacer milagros cuando nuestra obediencia sea completa. Alabado sea el Señor. Sin embargo, Jonás no obedeció el primer mandato de levantarse e ir a predicar el mensaje de arrepentimiento y salvación. Dios quiso darle una segunda oportunidad a su profeta. Le pregunto, hermano, ¿le ha dado Dios a usted segundas oportunidades? Yo creo que sí. ¿Qué había en el corazón de Jonás que quiso huir de la presencia de Dios?
Mientras Moisés anhelaba la presencia de Dios allí en el Antiguo Testamento, este profeta huía de ella. ¿No le parece eso extraño? Pero ¿no será que nosotros también hemos retardado o hemos pospuesto varias veces mandatos que nuestro rey nos ha comisionado? Desde donde vivía Jonás hasta Nínive, mire, había unos 1000 kilómetros, difíciles de recorrer porque era a pie o a caballo. Dios sabía que Jonás podía recorrer esa distancia. Porque, hermano, entendemos que Dios no lo va a llamar a usted y no me vaya a llamar a mí si Él sabe que no pudiéramos hacer o desempeñar un encargo o una misión. Pero cuando Él lo ha llamado a usted es porque Dios está detrás de eso, y si usted se alista y se dispone, Dios le ayudará a desarrollar cualquier encargo o misión que Él le destine. Entonces, lo curioso aquí es por qué escogió entonces Jonás lo más difícil, con tal de no obedecer la palabra del Señor. ¿Por qué prefirió huir a Tarsis, ubicada a unos 5000 kilómetros de distancia? ¿Sabe usted lo que son 5000 kilómetros de distancia? Es algo tremenda, una distancia muy grande. Ahora Dios disciplinó fuertemente a su siervo Jonás. Esta disciplina lo llevó a obedecer con prontitud al Señor y pudo recorrer la ciudad de Nínive y proclamar el mensaje que Dios le había entregado de una manera espectacular. Especialmente logró el perdón para toda una ciudad. Miren, miles de hombres, mujeres, niños y animales escaparon de la ira de Jehová. Podemos creer que es hora de que miles de hombres, mujeres y niños escapen hoy de la ira de Jehová. Oh Señor Jesús, alabado sea el nombre tuyo, Señor. Bendecimos tu palabra. Ahora queremos desarrollar el punto número 4, la actitud equivocada de un siervo llamado por Dios. Usted es un siervo, usted es un ministro del nuevo pacto. Dios le ha hecho un llamamiento a usted como me lo ha hecho a mí. Pero veamos el caso de Jonás, que hemos visto que Jonás no hizo la voluntad de Dios, sino la suya propia, y huyó de la presencia de Jehová. No obstante, Dios nunca se aparta de su propósito, y vemos entonces una serie de milagros con el fin de mostrar a Jonás la inutilidad, escuche bien, la inutilidad de tratar de huir de las manos del Señor. Amado hermano, no tratemos de evadir los encargos. Son una brillante oportunidad de buscar más el rostro, la presencia del Señor y poder progresar y agradar su persona. Entonces, vemos que tales milagros y propósitos se le fueron dados a Jonás para mostrar la inutilidad de huir de la mano del Señor. Y entre estos milagros podemos ver varios. Por ejemplo, uno, Dios genera una tormenta en alta mar para llamar la atención de la tripulación y poder identificar a Jonás como el culpable de la situación, como efectivamente fue identificado. Segundo, Dios prepara. En este libro usted ve la palabra preparar varias veces. Dios prepara un gran pez para engullir a Jonás y mantenerlo vivo en su interior por 3 días. Para algunos esto parece historia fantástica, pero el mismo Jesús testificó de Jonás como una señal. Y así como Jonás había estado 3 días en el vientre de un pez, así estaría el Hijo del Hombre en el interior de la tierra, antes de resucitar. Tercero, también es milagroso cómo toda una ciudad completa se arrepiente y se salva bajo el poder del Evangelio. Cuarto, Dios le prepara una calabacera a Jonás en un día para mostrarles su misericordia, sus cuidados. ¿Cuántos cuidados no ha tenido Dios con nosotros?
¿Cuántas calabaceras figuradamente no habrá preparado para nosotros? Pero también, ante la ingratitud, tal vez Dios preparó un gusano en el día siguiente para que se comiera la calabacera. Digamos que Jonás sintió dolor, por un lado por la calabacera, y molestia porque se le había sido destruida, pero no sintió dolor por 120.000 personas que estaban en peligro en Nínive. Bueno, ¿qué pasa? Que Jonás está allí en el vientre de un pez y lógicamente, ¿quién no ora en una situación semejante? Por eso vemos la oración de Jonás. Bueno, es la primera vez que vemos elevar una oración desde el vientre de un pez. Porque en el capítulo 2, versículo 2, dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Curiosamente, el rey David hace una oración parecida en el Salmo 18:6, que dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, y él oyó mi voz desde su templo. Qué bendición que cuando los santos invocamos al Señor, nuestro Dios nos escucha. Y Jonás 2:9 dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Son unas oraciones profundas que podemos mirar también que el Salmo de David, capítulo 3, verso 8, dice, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Bueno, por fin, aleluya, llegó la liberación, la prueba había pasado. Por eso Jonás 2:10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Yo no me imagino ver esa cara de alegría cuando él se encontró en tierra vivo de nuevo, después de pasar semejante negra experiencia. Entonces Jehová ordenó a Jonás por segunda vez ir a Nínive a predicar el mensaje. Él obedeció y comenzó a predicar en la ciudad camino de un día. Después de una experiencia por la que pasó, aleluya, la oración poderosa que realizó y verse en tierra nuevamente, tuvo tal unción y osadía para predicar diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces, el versículo 5 del capítulo 3 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Este libro, hermano mío, hay que leerlo y releerlo, viendo nuestra situación actual y lo que puede hacer Dios por medio del Evangelio y por medio de la oración. Pero también mira el impacto del Evangelio sobre el rey de Nínive. Versículo 6 del capítulo 3 dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, en una señal de humillación, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. ¿Se imaginan a un rey con sus grandes haciendo tales declaraciones? Eso es algo que solamente Dios y el Evangelio puede realizar. Y la parte B del 8 dice, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Tenían que orar fuertemente y era necesario que se convirtieran cada uno de su mal camino. Dice, y quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios
se apartará del ardor de su ira y no perecemos. Indudablemente que esta situación de Nínive y del pecado que hay en el mundo debe tener a Dios enardecido, debe haber ira. Y el verso 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Vemos cómo el Evangelio afectó a este gobernante. ¿No cree usted que nuestras oraciones pueden afectar a muchos gobernantes de nuestro país? ¿No cree usted que las oraciones intercesoras de todas las iglesias pueden afectar positivamente a nuestros gobernantes y generar en ellos decisiones a favor de sus pueblos? ¿No será que las condiciones de nuestro país cambian ante una iglesia parada en oraciones de fe poderosas? Mientras meditaba en el desarrollo de este mensaje, me intrigaba una pregunta. ¿Por qué? Tal vez, unos 100 años después, Nínive fue destruida por los medos. Y estaba buscando hasta que encontré una escritura que me dio luz en Santiago capítulo 2, versículo 13. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Escuche bien, la misericordia triunfa sobre el juicio. Entiendo entonces que hay dos clases de juicio. Uno, juicio con misericordia. Y dos, juicio sin misericordia. Nínive, debido al arrepentimiento que tuvo, había sido perdonada a través de un juicio con misericordia. Encontré otros pasajes en Miqueas capítulo 6, verso 8, que dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia. Escuchen bien esta expresión, y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oigamos también lo que el Señor Jesús dice a sus discípulos. En Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lo que los profetas nos orientan en estos últimos días a través del alimento diario, considero que es misericordia de Dios, porque estamos siendo direccionados de una manera maravillosa, disfrutando la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Jonás no quiso ir a Nínive la primera vez? Porque él sabía que Jehová es misericordioso. Jonás no quería el perdón y la salvación para Nínive. Él sabía que los asirios, cuya capital era Nínive, eran enemigos de Israel. Sabía que Nínive había sido una ciudad sanguinaria y merecía lo peor. Merecían ser destruidos. Jonás pensaba en su propia conveniencia. ¿En qué conveniencia pensamos nosotros? Ahora, yo me pongo de primero con todos los líderes de las iglesias locales y me pregunto, ¿hemos sido misericordiosos suficientemente con los que se pierden? Con aquellos que diariamente deambulan en las ciudades sin una palabra de aliento, sin una dirección espiritual, que caminan sin una esperanza, afligidos, con los corazones rotos por el daño que el maligno les ha ocasionado, que son ciegos y no hay quien les lleve luz. Tal vez no le llevamos luz porque tal vez alguna vez nos han parecido repugnantes, impíos, a los cuales dentro de nosotros quizás hayamos pensado, no valen la pena, ese es una fiera, aquella es una ramera, aquel es un asesino. Pero, ¿acaso no murió Cristo por ellos también? ¿Acaso no los ama Cristo? ¿No dice la palabra que Él ama al pecador y aborrece el pecado? Alguno quizás piensa que exagero, pero ¿no es verdad que en nuestras propias reuniones de hace poquito tiempo había hermanas
que miraban con desdén a otras? ¿No hay hermanos que difícilmente pasan o aceptan a otros hermanos? Pensemos, si eso sucede entre nosotros, que hemos escuchado tanta palabra, ¿qué quedará para las multitudes de afuera? Por eso es imperioso la misericordia y el amor. Según Primera de Pedro, capítulo 4:7, el juicio de Dios comienza por casa. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. En esta hora creo que Dios está deprisa. ¿Y nosotros? Siento que hay hermanos que no les gustan estos temas. Siento que les molesta tal vez, pero hay que predicar la verdad. Estamos en la edad de la gracia. Debemos amar en misericordia. Recordemos que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Debemos seguir arrepintiéndonos. Debemos seguir perdonando. Debemos seguir santificándonos. Necesitamos amar la misericordia, o sea, la capacidad de sentir la desdicha, de sentir la desdicha, el dolor, la condición perdida de los demás, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Hermanos míos, amados del Señor, amados hermanos, que el Señor nos guarde y nos haga victoriosos cada día. Amén y amén.